Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de las propiedades coligativas, en forma específica una de las aplicaciones de las propiedades coligativas referente al uso de la presión de vapor para el cálculo de pesos moleculares. El presente ejemplo dice lo siguiente: la presión de vapor del agua pura a 25 grados centígrados es de 23,69 milímetros de mercurio, mmHg. Una solución preparada con 5,77 gramos de glucosa en 50 gramos de agua tiene una presión de vapor de 23,42 milímetros de mercurio. Determinar el peso molecular de la glucosa. Vamos a resolver el presente ejemplo primero, señalando quién es el soluto y quién es el solvente. El soluto es la glucosa y el solvente es el agua. Nos indican la presión de vapor del agua pura, es decir, la presión de vapor del solvente puro, P sub St super 0 como igual a 23,69 milímetros de mercurio, a una temperatura de 25 grados centígrados. Recordemos que la presión de vapor es función de la temperatura. Nos indican también la masa de soluto utilizada, es decir, la masa de glucosa, W sub STO como igual a 5,77 gramos. 5,77 gramos de soluto. Y nos indican la masa de solvente, W sub STE como igual a 50 gramos. 50 gramos de agua, que son 50 gramos de solvente. Además, nos indican la presión de vapor de la solución que se obtiene, P sub SLN, como igual a 23,42 milímetros de mercurio. Y esa presión va a estar dada a la misma temperatura que nos dieron para la presión de vapor del agua pura. O más bien así lo suponemos. Muy bien, ahora, ¿qué expresiones vamos a utilizar para el cálculo del peso molecular de la glucosa? Vamos a utilizar las expresiones para el cálculo del descenso en la presión de vapor delta de P. La primera que nos dice que el descenso en la presión de vapor es igual a la presión de vapor del solvente puro, P sub St super 0 menos la presión de vapor de la solución, P sub SLN. Esa es la ecuación número 1. Y la otra ecuación, que parte de considerar que se cumple la ley de Raoult, es que el descenso en la presión de vapor es igual a la fracción molar de soluto por la presión de vapor del solvente puro. Y esa es la ecuación número 2. Y como decimos, esta ecuación número 2 se puede utilizar considerando que se cumple la ley de Raoult, que estudiamos en las lecciones previas referentes al descenso en la presión de vapor. Y en la lección denominada propiedades coligativas, donde escribimos todos los conceptos teóricos de cada una de las 4 propiedades coligativas, entre ellas el descenso en la presión de vapor y cómo se obtienen las expresiones matemáticas para calcular dicha propiedad coligativa. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el delta de P, y con el delta de P vamos a hallar luego la fracción molar de soluto. Y esa fracción molar de soluto nos permitirá determinar las moles de soluto, con las cuales hallaremos el peso molecular del soluto. Entonces tomemos la primera de estas ecuaciones y hallamos delta de P como igual a la presión de vapor del solvente puro, que es de 23,69 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor de la solución, 23,42 milímetros de mercurio. Bueno, efectuando esta operación tenemos que el delta de P es igual a 0,27 milímetros de mercurio. Este es el valor del descenso en la presión de vapor de la solución con respecto al solvente puro. Ahora tomamos la ecuación 2 y despejamos fracción molar de soluto. Vemos que en la ecuación 2, para despejar la fracción molar de soluto, hay que pasar la presión de vapor del solvente puro, que está multiplicando nuestra variable de interés, al otro lado, que pasa entonces a dividir
Entonces nos queda fracción molar de soluto X sub STO como igual al descenso en la presión de vapor delta de P sobre la presión de vapor del solvente puro. Y vamos a reemplazar valores en esta expresión, con lo que obtenemos que fracción molar de soluto es igual a delta de P, que acabamos de obtener como igual a 0,27 milímetros de mercurio sobre la presión de vapor del solvente puro, dada en el enunciado como igual a 23,69 milímetros de mercurio. Resolviendo esta operación obtenemos que la fracción molar de soluto X sub STO es igual a 0,01140 o simplemente 0,0114. Esta es la fracción molar de soluto. Y vamos a resumir este valor en la parte superior. Vamos a utilizar entonces la expresión para el cálculo de la fracción molar aplicada a la fracción molar de soluto X sub STO. La fracción molar de soluto es igual a las moles de soluto sobre las moles totales, y las moles totales son las moles de solución. Como tenemos que es una solución binaria, un soluto y un solvente, entonces decimos que la fracción molar de soluto X sub STO es igual a las moles de soluto sobre la suma de las moles de soluto y las moles de solvente. Y de esta ecuación vamos a despejar moles de soluto, efectuando un proceso algebraico. Esta suma que está en el denominador, en el lado de moles de soluto al lado derecho, vamos a pasarla a multiplicar al lado izquierdo. Y obtenemos fracción molar de soluto por la suma de las moles de soluto y las moles de solvente, igual a moles de soluto. Y ahora multiplicamos término a término, fracción molar de soluto por moles de soluto y luego fracción molar de soluto por moles de solvente, con lo que obtenemos la siguiente expresión: fracción molar de soluto por moles de soluto más fracción molar de soluto por moles de solvente es igual a moles de soluto. Y ahora vamos a colocar en un mismo lado los términos que contengan moles de soluto. Ahora bien, por propiedad simétrica de las ecuaciones, podemos escribir que las moles de soluto N sub STO son iguales a la fracción molar de soluto X sub STO por las moles de soluto más la fracción molar de soluto por las moles de solvente. Bueno, y ahora vamos a colocar todos los términos que tienen moles de soluto N sub STO en el lado izquierdo. Entonces escribimos N sub STO y vamos a restar el producto entre la fracción molar de soluto y las moles de soluto, que se encuentran sumando al lado derecho. Pasan entonces a restar al lado izquierdo. Entonces tenemos menos fracción molar de soluto por moles de soluto. Y eso es igual a la fracción molar de soluto X sub STO por las moles de solvente. Sacamos factor común moles de soluto y obtenemos moles de soluto por paréntesis 1 menos la fracción molar de soluto. Cerramos paréntesis y decimos que eso es igual a la fracción molar de soluto por las moles de solvente. Bueno, como no tenemos más espacio acá en esta pizarra, entonces vamos a resumir en la parte superior esta expresión, esta última expresión que hemos desarrollado. Bueno, y de dicha expresión vamos a despejar las moles de soluto, que vemos ya nos queda muy fácil despejarlas, porque no es sino pasar esta diferencia entre 1 y fracción molar de soluto que se encuentra multiplicando al lado izquierdo a dividir al lado derecho. Entonces tenemos moles de soluto N sub STO va a ser igual a la fracción molar de soluto X sub STO por las moles de solvente sobre 1 menos la fracción molar de soluto. Bueno, de esta ecuación, para hallar las moles de soluto, conocemos la fracción molar de soluto, pero no conocemos las moles de solvente. Entonces, para hallar las moles de solvente, N sub ST, tomamos la masa en gramos de solvente, que es 50,
gramos de solvente y dividimos entre el peso molecular del agua o peso molecular del solvente, PM sub STE o PM de H2O, que viene a ser igual al peso atómico del hidrógeno, que es 1, por 2 átomos de hidrógeno, más el peso atómico del oxígeno, que es 16, por un átomo de oxígeno, y esto nos da 18 gramos sobre mol. Entonces escribimos 50 gramos de solvente sobre 18 gramos de solvente, que se relacionan con 1 mol de solvente. Cancelamos unidades de gramos y por ley de extremos y medios, que no ilustramos porque en lecciones previas ya lo hemos hecho, nos van a quedar moles de solvente en el numerador. Tenemos entonces moles de solvente iguales a 50 dividido 18, que nos da 2,78 moles de solvente. Y resumimos este valor en la parte superior para continuar el proceso de cálculo de las moles de soluto, que son las que nos interesan. 2,78 moles de solvente es el valor que acabamos de hallar. Muy bien. Ahora solo tenemos que reemplazar los valores en esta expresión. Y tenemos que moles de soluto son iguales a fracción molar de soluto, que es 0,0114, por las moles de solvente, 2,78 moles de solvente. Todo esto sobre 1 menos fracción molar de soluto, es decir, menos 0,0114. Aunque la fracción molar se suele colocar adimensional, realmente tiene moles de soluto sobre moles totales o moles de solución. Al final, si efectuamos un análisis dimensional, obtendríamos moles de soluto. Pero por la complejidad de este problema, o más bien por la extensión de este problema, omitimos ese análisis dimensional. Entonces tenemos que las moles de soluto van a ser iguales a el resultado de estas operaciones, lo que nos da 0,03206 moles de soluto. Ya tenemos entonces las moles de soluto. Ahora hallamos el peso molecular de soluto. Pero primero vamos a resumir el valor obtenido de moles de soluto. Bueno, para hallar el peso molecular de soluto, utilizamos la expresión que nos dice que las moles de soluto son iguales a la masa en gramos de soluto sobre el peso molecular de soluto. Y despejamos peso molecular de soluto. Y despejamos entonces peso molecular de soluto, que está dividiendo al lado derecho, pasa a multiplicar al lado izquierdo a las moles de soluto. Y tenemos moles de soluto N sub STO por peso molecular de soluto. Y decimos que esto es igual a la masa de soluto. Ahora bien, despejamos peso molecular de soluto. PM sub STO como igual a la masa en gramos de soluto W sub STO sobre las moles de soluto N sub STO. Y tenemos entonces que el peso molecular de soluto PM sub STO es igual a la masa en gramos de soluto que nos dieron en el enunciado como igual a 5,77 gramos de soluto sobre las moles de soluto calculadas previamente e iguales a 0,03206 moles de soluto. Y resolvemos entonces esta operación y obtenemos que el peso molecular de soluto es igual a 179,97 gramos de soluto sobre mol de soluto, o simplemente gramos sobre mol, valor que se puede aproximar a 180 gramos sobre mol. Y esta es la respuesta al presente ejemplo. Decimos que el peso molecular de soluto, en este caso peso molecular de la glucosa, calculado a partir de datos del descenso en la presión de vapor y considerando la ley de Raoult como una suposición válida para este caso, es de 180 gramos sobre mol. De esta forma concluimos la presente lección.
Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.